pues luego de no haber podido dar clase luego de tanto tiempo. Entonces, ahora sí, importemos las librerías. También es bueno que importemos Matplotlib junto PyPlot, como siempre, que es la API que nos permite tocar cositas de la capa de artista y de backend de manera más sencilla. Este recuerden que siempre es como PLT. Y pues carguemos los datos con los que vamos a trabajar, que serían los de 10. Y ese sería Jobs in Data. Ahora sí. Hasta ahora, pues lo que estábamos haciendo siempre era como ir entendiendo los datos con algunas funciones nativas de Pandas, de NumPy. Eh, pues eso no lo vamos a dejar de hacer. La verdad, estas funciones son muy útiles, pero pues también vamos a ver qué se puede ir haciendo con esto. Entonces, pues, una de las cositas que siempre estamos haciendo con este dataset era ver que el año de trabajo se está tomando como entero y pues sí, es el número entero, pero pues eso no significa que se tenga que tomar como entero, porque pues es una categoría. ¿En cuál año trabajas? ¿En el 2021 o 2022? Tú no vas a sumar años, no tiene sentido que hayas la media entre años. Entonces puede que hayas la media, perdón, la moda de la categoría de años, pero no necesariamente pues lo vas a tratar de manera numérica. Entonces siempre estamos haciendo un work year, tomarlo como, pues, como el año de trabajo, pero como tipo objeto, que sería lo mismo que le metemos aquí, el string. Listo, ya arreglamos pues como esa única variable que el pandas no nos leyó de manera correcta. Porque pues él al momento de hacer la lectura pues ve que es un entero y dice, listo, pues esto es un entero, lo tomo como entero. Y ya. Ahora, hay una funcioncita que no habíamos visto antes que era el select dtypes. ¿Y por qué? Porque si yo le doy acá select dtypes al df, le tengo que pasar un parámetro. ¿Qué parámetro? Bueno, pues, tráigame los tipos que incluyan, por ejemplo, int64. Entonces él me dice, listo, te traigo el data frame con los registros que incluyen datos de tipo 64. ¿Y esto para qué es útil? Por ejemplo, si queremos saber todas las categorías de nuestro dataset, solo es que copiemos object o, por ejemplo, puede que hayan categorías que sean categóricas o cosas así, porque en este solo hay object. Y pues él ya nos dice, listo, mira, tienes todas estas son tus variables categóricas, son tus variables pues de objetos. ¿Y esto por qué es útil? Porque así podemos obtener de manera dinámica y sistemática cuáles son las columnas. Y uno diría, no, pues eso se obtiene fácil, o sea, yo vengo acá y reviso, listo, esta es object, entonces ya sé que yo traigo de object. Sí, pero es que a veces vamos a tener features, vamos a tener variables eh, que no van a ser 10. Pues vamos a tener datasets que no van a tener 10 variables, que no van a tener 100. Hay veces que hay datasets que tienen miles de variables. Y si tenemos que pasarle esos parámetros a una función, pues hacerlo a mano en una lista, no, pues es la opción más viable. Eh, Me dicen que no se escucha bien, me confirmo. En YouTube están diciendo que no se escucha bien. Ok, bueno, veo que sí se escucha. Pues.
Ya se solucionó, ok. Ahora sí, pues listo. Tenemos los objetos, seleccionamos estos tipos y pues queremos, por ejemplo, ordenar los tipos de, pues para unos análisis que vamos a hacer ahorita, de senior, mid-level, entry-level, porque pues él sabe que listo, esto es categórico, pero él no sabe que entry-level es menor que mid-level. Entonces para eso pues vamos a definir una variable llamada ordered. Esto ya lo habíamos hecho en la clase de Panda. Eh, categories, que sea entry-level sería mid-level, senior y executive. Y ahora vamos a hacer un div experience level y pues esta variable que es la que vamos a cambiar, pues le vamos a decir que esto va a ser un categorical, es un objeto de tipo categórico en Python, en Pandas, perdón, que tiene pues los valores que tiene esta columna de nivel de experiencia, que se los estamos dando aquí en categories y él nos dice que si están ordenados, nosotros le decimos que sí. Y ahora pues acá no vamos a ver un efecto inmediato, pero pues ya al menos sabemos cuál es el orden de este nivel de experiencia. Ya sabemos que entry level es mayor, es menor que mid level. Y pues eso lo vamos a ver ahorita en uno de los gráficos, por eso no se preocupen en este momento. Ahora, ¿cómo se ve cada variable de estas categorías que seleccionamos acá visualmente? Vamos a volverlo a poner por acá. De este, pues ya sabemos que este nos devuelve el dataset con solo lo categórico, pero pues queremos las columnas, porque queremos hacer análisis respecto a cada columna. Entonces, listo, ya tenemos cada una de las columnas que son categóricas de una manera sistemática que nos sirve para datasets muy grandes. Vamos a hacer acá categorical columns para guardarle una variable. Y pues, bueno, vamos a hacer un gráfico para una de ellas. Por ejemplo, SNS para utilizar la librería de Seaborn con plot, que es un, pues un diagrama, un gráfico que nos permite ver la cantidad de veces que aparece algo en el dataset. Entonces, por ejemplo, Y, pues vendría a ser qué columna queremos que esté en el Y, el word year. Entonces uno dirá, listo, pero es que acá en ningún lado le estás pasando el DF, porque él tiene que saber de dónde saca el word year. Si yo lo llamo así, pues acá me va a salir un error. No puedo interpretar word year. ¿Por qué? Porque uno de los parámetros que tiene el count float es data. ¿De dónde saco la data? Entonces, acá tengo la opción de pasarle el word con los datos, hacer data y entre corchetes word o hacer data con df y ya él sabe que de df me coge la columna word y pues veamos que ya nos da un count float muy bonito, la verdad es un gráfico pues en una línea, estamos generando un gráfico con distintos colores que tiene los ejes de cada una de las cosas y pues vamos a ir viendo cómo podemos ir modificando eso. Y esto nos lleva a una pregunta que hicieron en el grupo en estos días. Y es, listo, yo tengo que contar pues la cantidad de valores. Que pues pensemos cómo está funcionando este código por dentro.
Pues él está diciendo, listo, está contando cuántas veces aparece cierta categoría en el dataset. Entonces, él está contando la cantidad de veces que aparece un valor. Y pues, ¿eso cómo se hace? Que fue lo que preguntaron ahorita en estos días en el grupo. ¿Cómo cuento de manera sencilla en pandas? Porque pues hacerlo con un for, claro, se logra. Pero pues pandas tiene una función nativa para esto que se llama value counts. Entonces, word si yo cojo el df word.valueCounts, pues acá me da exactamente estos mismos valores y pues es la forma óptima para contar las cosas con pandas. Ahora, supongamos que quisiéramos hacer uno de esos gráficos para cada una de las variables. Entonces, pues acá, pues digamos que esta va a ser la columna que queremos y vamos a hacer una iteración. Entonces, for i in, for i, for call in y acá categorical columns, que fue por eso que la guardamos. Y pues vamos a hacer un PLT show, que por eso es que importamos matplotlib, para poder usar esas funciones. Y uno dirá, pero ¿por qué un PLT show? Ay, porque un PLT show si estamos hablando es de Seaborn, porque les mencioné de que Seaborn trabaja sobre matplotlib. Entonces internamente este complot lo que está haciendo es llamar una serie de funciones de matplotlib, de pues, atributos de matplotlib para modificar el gráfico y luego pues, generar estos gráficos y por eso lo podemos llamar directamente desde Python. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Generando un complot por cada una de las columnas. Hay unos que no dicen mucho, como este, y hay otros que pues, son muy informativos, como este. Estamos viendo directamente en una línea que Job Category es la moda en la categoría de trabajos, es en Data Science e investigación, perdón. Entonces, lo que les digo, tenemos muchos gráficos de manera muy sencilla. Ahora, no todos los gráficos son buenos, no todos los gráficos nos están dando mucha información. ¿Por qué? Porque no existe el gráfico perfecto, no es tan fácil hacer un análisis para dar los datos. Entonces, por ejemplo, pues, este value counts sería útil que lo ploteáramos de manera acá vean que estamos utilizando el matplotlib y esto es solo para mostrarles que si hacemos este worker value counts de barras nos está dando el mismo gráfico que tuvimos aquí arriba, solo que pues sin colores, sin nada. Y entonces ya acá abajo vamos a ver por qué entonces utilizaríamos Seaborn, si se puede hacer también en una línea con con el Matplotlib. Listo, a eso vamos. Las distribuciones. ¿Qué pasa con las distribuciones? Muchas veces queremos ver cómo se comporta una variable. Por ejemplo, bueno, no una categórica, por ejemplo, el salario. Entonces, ¿cómo se comporta el salario de las personas? Si quisiéramos hacerlo con Matplotlib, podríamos hacer un PLT ist para generar un histograma del salario. Y acá pongámosle el nombre de bins. Y él nos genera el histograma. Perfecto. Entonces, aquí es donde viene lo que les estaba diciendo de por qué utilizar Seaborn y no Matplotlib. A ver, no Matplotlib. Uno va a seguir utilizando Matplotlib porque necesita mover cosas más específicas de cada uno de los gráficos, pero para hacer gráficos rápido, pues para poder reproducir análisis que se puedan mostrar en presentaciones, en dashboards, uno tiende a las herramientas que le permiten trabajar más ágilmente. Y eso es lo que nos permite Seaborn. Acá, si queremos ponerle color a las barras, queremos que cada una de las barras tenga un borde
queremos pues ajustar una función, por ejemplo, para ver cómo se comportan, pues en Matplotlib esto sería algo levemente complejo. Levemente complejo, no tanto, sino pues algo largo. O sea, sería mucho código, hay que tirar muchas líneas, hay que llamar funciones. Seaborn nos facilita la vida y nos permite hacer un CNS, punto, vean que es muy parecido, lo estoy diciendo que un histograma, acá le digo ist, solo que le tengo que llamar un plot. IsPlot, y ahora le digo, ¿de dónde llamo la data? La data está en df. Ahora, ¿qué quieres que haya en tu x? Pues yo aquí en mi x miren que esto ni tiene labels. Entonces, quiero que en mi x esté el salary, que es lo que yo recuerdo, que es lo que yo recuerdo que yo generé acá. In USD. Y bueno, vamos a generarlo así. Vamos a ver cómo nos va. Ok, pues acá ya nos está generando un gráfico mucho más ordenado en una línea, con la misma cantidad de parámetros. Acá estoy pasando 2 y acá estoy pasando 2. Y es que directamente yo podría pasar el df y la data y solo terminar pasando un parámetro, porque pues ahí van a haber veces que solo tenemos un array. Queremos ver cómo se plotea. Entonces, con solo un parámetro ya estoy generando un gráfico mucho más bonito que tiene los nombres de cada uno de los ejes y que tiene una inmensidad de parámetros que podemos modificar para generar gráficos mucho más refinados. Por ejemplo, supongamos que nosotros no queremos tantas barras, nosotros queremos intervalos más grandes, 30, ya directamente con el beans. Bueno, no dice listo, eso también lo podía hacer en Matplotlib. No, pero ¿y si queremos hacer una función que nos demodele más o menos cómo se comporta este fenómeno, cómo se comporta esta variable? Acá es cuando ponemos KDE true. ¿Qué es KDE? Pues primero observemos lo que hizo acá. Él nos hizo una función, una línea que estima el comportamiento más o menos de la distribución de esta variable. Y listo. ¿Qué es el KDE? ¿Por qué se llama KDE y por qué no se llama pues, estimación o algo así, que es lo que se suele hacer en estadística? Se llama KDE porque es la forma en la que se están estimando estos valores. Acá si yo le doy fill, true, true, le estoy diciendo que me los llene. Si yo le doy false, entonces vean que ya puedo ver un poquito más fácil, más sencillo, de una manera más sencilla la línea que nos está estimando. Y pues esto que nos está estimando, listo, la variable se comporta así. ¿Cómo? Que es lo que les iba a decir, el KDE. El KDE se llama pues KDE porque es el Kernel Density Estimation y lo que hace es, por medio de cálculos, él dice, listo, esta variable aparece más, por lo que le tengo que dar una probabilidad mucho más grande. ¿Cómo uno sabe qué parámetros mover y cómo están funcionando por debajo? Ahí es que se va la documentación. Entonces vamos a abrir por acá la documentación de Seaborn. Y pues vemos que el isplot nos dice cada uno de los parámetros, cuál es el parámetro por defecto y pues veamos que el del KDE está en false, si lo encuentro. Qué bien. Ya, KDE, false. ¿Por qué? Listo, pues vámonos a ver qué es el KDE. Entonces, esto es siempre bueno irse a la documentación para entender qué es lo que están haciendo las cosas. Nos dice si verdadero, computa este método para suavizar la distribución y mostrar una o más líneas
de de los datos univariados. Nos dice que nos vayamos para el KDE plot aquí para entenderlo mejor. Y nos dice cómo funciona, de dónde es el modelo y pues cómo funciona por debajo. Y es que lo que quería mostrar con esto es que la documentación siempre va a ser un muy buen punto para yo entender lo que está pasando, para yo saber qué variables utilizar. Porque simplemente replicar parámetros que utilizan en otros lugares o utilizar los métodos más comunes nos va a permitir hacer muchas cosas, pero no nos va a permitir jugar tanto con nuestras visualizaciones o simplemente con nuestros análisis, pues como lo haríamos si leyéramos cada uno de esos parámetros de la documentación. Y es que no es aprenderse la documentación de memoria, es saber ir a ella, saber qué mover, saber qué tocar por medio de la lectura de esta. Entonces veamos que en este KD lo que se está haciendo es suavizar todos estos bins que vendrían a ser, vamos a poner más y vamos a ver qué se asemeja. Lo que se está haciendo es, si tenemos muchos intervalos, suavizarlos, estimando los pesos que tienen para ver simplemente cómo se comporta la distribución. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues bueno, pues yéndonos para el lado estadístico, pues esto nos sirve para pues, aproximar distribuciones. Eso se llama, em, dejémoslo en estimar distribuciones, para reproducir el fenómeno, para decir, por ejemplo, que esto se comporta como una normal, no se comporta como una normal, pero es un ejemplo, em, y visualizar de una manera más rápida que si solo dejáramos esto así. No estamos obteniendo tanta información como lo está haciendo el KDE. Entonces, listo, ya que sabemos que el KDE es útil, pues veamos que podemos generar variables, perdón, visualizaciones directamente con una función llamada KDE. Entonces, sns.kde plot, veamos que todas las gráficos, todos los plots en SNS, en Seaborn, llevan como en Matplotlib el nombre del gráfico y plot al final, para distinguirlo pues del de Matplotlib. ¿Qué queremos hacer como SNS? Pues la data, sácamela del DF, el X, pues que sea el salario en USD, y pues veamos que nos genera individualmente de las barras la aproximación de la función de densidad de probabilidad de estos salarios. Ahora, ¿cómo hago que sea más bonito? Pues esto es de gustos, pero este es como jugar con los parámetros. Yo quiero que esté lleno, listo, yo quiero que esté lleno. Ya me genera algo mucho más presentable, lo que les digo en una sola línea. Seaborn lo que hace es facilitarnos la vida. Podríamos hacer todo lo que hace Seaborn directamente en Matplotlib, pero pues es no gastarle tiempo ni pues recursos en generar los gráficos específicamente cuando ya hay una librería que nos permite hacerlo de esta manera. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos distinguir que queremos ver el comportamiento de los salarios, pero según el nivel de experiencia, bueno, sería hue. ¿Qué es el parámetro hue? Pues como lo vieron en la clase del lunes, es dividir los gráficos en un mismo gráfico con base en una de las columnas. Experiencia. Level, por ejemplo. Él ya nos genera tres gráficos que vean aquí que ya estamos viendo datos más específicos. Ya vemos que el senior es el que más está pesando en esas distribuciones que estábamos viendo ahorita. Vamos a generar este mismo por acá para poder compararlo. Vean que esto no es más que la suma de estas distribuciones de abajo, pero acá estamos yendo cada vez más a la especificidad de la data, a poder entender, y vemos que claramente hay más registros de seniors, pero pues que estos tienden a ganar más también. Esto ya lo vamos a ver pues mucho mejor en el análisis exploratorio, pues en la clase que vamos a tener en las próximas semanas de análisis exploratorio de los datos.
Pero pues saber generar estos gráficos por distinción, que vendría a ser el hue, nos permite, como les digo, obtener información de manera muy rápida. Ahora que queremos cambiar los parámetros, o sea, que no queremos que esto diga salario en USD, sino que diga salario. Ahí es que viene Matplotlib, pudiéndole poner títulos, como por ejemplo distribución de salarios en dólares. Por ejemplo, cambiar el nombre de los labels para que ahí no diga salary in USD, sino salario meramente. Ya estamos diciendo en el título que es en dólares. Este no vendría a ser pues, el density, sino frecuencia, porque ya estamos diciendo, si esto fuera de densidad, esto estaría de 0 a 1. Estamos diciendo la frecuencia en los que se repiten. Acá veamos que esto está en notación científica elevado pues, por 10 a la 6. Entonces esto es la frecuencia y pues ahora sí podemos hacer el show. Y pues ya tenemos un gráfico que perfectamente podemos agregar un informe que se entiende y pues que tiene todo lo que necesitamos con unas pocas líneas. Hacer esto, lo que les he dicho toda la clase, en Matplotlib es, pues requiere de muchas más líneas de código y por lo tanto de tiempo. Y hay una cosita aquí que es este aviso. ¿Qué es este aviso? Este aviso lo que me está diciendo es que una de las opciones que está utilizando el Seaborn por debajo, que está en el Old Core, está específicamente en este módulo, ya va a ser removida. Entonces, pues por esto no se asusten, esto simplemente me está diciendo como que ojo, en el futuro póngale cuidado a esto, pues esta función está siendo depreciada y se le recomienda que los infinitos pues los tome como n a n. ¿Qué quiere decir esto? A veces en los datasets tenemos valores muy grandes, por ejemplo, no sé, un valor atípico que tenga 5 ceros de más. Pues esto se toma en la librería como infinito y él acá lo que está haciendo es llamar a un parámetro que pues él dice como que lo está seteando en true, que le está diciendo como tome infinito como nulo, pues como n a n. Entonces, él acá nos está diciendo, le recomendamos que desde el contexto de pandas, pues mejor utilice esto, porque esto otro ya va a ser pues removido, va a ser removido en una versión futura. Y pues lo mismo para aquí. Entonces, pues por esos errores no se preocupen, esos son como advertencias para la mantenibilidad del código. Y ahora pues sigamos con los gráficos de caja. ¿Qué es un gráfico de caja? Listo. Supongamos que queremos generar el gráfico, pero que queremos ya de por sí decirle qué tamaño tiene. Pues como estamos trabajando indirectamente sobre Matplotlib, podemos hacer lo mismo que hacíamos antes de fix size y pues pasarle la tuple de 10 a 6, por ejemplo, de tamaño. Igual que podríamos generar subplots y generar en cada uno de esos subplots un plot de Seaborn. Entonces, vamos a generar un SNS, porque pues vamos a trabajar en Seaborn, box, pero pues estamos trabajando Seaborn, entonces box plot. Ahora, la data de dónde viene. Siempre es mucho más fácil especificar esto para no tener que poner en X, F y entre corchetes la columna que queremos trabajar. X, experience level. Y, pues, ¿qué queremos que vaya en la Y? El salary in USD. Y pues miremos esto. Y él nos dice, para cada uno de los niveles de experiencia, cómo se distribuye el salario. Ahora que hay muchas cositas con las que podemos jugar. Pues imagínense que nosotros, listo, tenemos los mid-level, pero tenemos los mid-level que son Data Engineering, que son Data Scientists, que son
researchers, tenemos muchos tipos de cosas aquí acumuladas. Si nosotros queremos discriminar, ¿qué hacemos? Entonces, vayámonos a df filter, que va a ser una nueva variable en donde solamente filtrémoslo por dos categorías de trabajo. Vayamos a df, aquí hay algo que me está... Ah, bueno. Job category. Y pues veamos qué job category tenemos primero, qué valores de job categories tenemos. Entonces, hagamos un cns punto, un count plot para pues discriminarlo por los que más tengan. Y pues que le quise esto. Y acá no se lee nada, claramente. Entonces, más fácil. Hagamos un día. Sí se puede hacer horizontal, pero pues toca cambiar, pues poner un parámetro que nos permita leerlo. Creo que en YouTube no se alcanza a escuchar. En YouTube, tú estás viendo también la grabación en YouTube. Ok. Pero listo, o sea, sí se puede hacer horizontal. Eso está en los parámetros de la documentación. Acá también como por practicar pandas y pues, ver el uso de esta función que creo que fuiste tú quien preguntó en el grupo. Eh, pues veamos que claramente ya podemos ver cuáles son las dos que más registros tienen. Eso está... Bueno, aló. Sí, queda claro. Pues que sí se puede hacer. Listo. Entonces, la data filtrada, pues vamos a hacerla que esta categoría, este job category, esperen, yo cambio de ventana. Listo. Pues simplemente filtrémoslo por los dos más frecuentes, que sería el isIn. Perdón, hoy me está poniendo problema el teclado. IsIn. Y pues vamos a poner que sean Data Science and Research y el Data Engineering. Vamos a ver cómo nos quedó el DF filtrado. Luego de ejecutar esto. Y pues ya solo tenemos gente que es o Data Engineering o Data Science and Research. Y ahora vamos a ver el boxplot por esto. Vamos a hacer un sns.boxplot. Es más, vamos a hacer este mismo de acá. Simplemente que la diferencia ya no es df, sino es df filter. Entonces uno dirá, listo, pues acá tengo algo distinto, pero pues no estoy discriminando, no estoy viendo directamente la diferencia entre Data Science y Research Engineering y Data Engineering. ¿Qué pasa si yo la quiero ver? Hay un parámetro, que es el que vemos ahorita, que sería el hue. Y ese hue va a ser Job Category. Entonces acá veamos que ya no solo nos tira, estamos viendo data multidimensional, no solo nos tira el nivel de experiencia con su salario, sino por cada una de esas categorías de trabajo, pues sus box plots. ¿Lo podríamos hacer con todos? Sí, pero pues nos va a quedar una chorrera de box plots que ni vamos a alcanzar a leer. Y pues acá queremos algo más específico. Ahora, hay otro gráfico que pues, nos permite hacer cositas muy interesantes. Porque, por ejemplo, veamos que acá estamos viendo que este se comporta con una mediana mayor, que tiene un cuartil mayor en cada una de las cosas y que es más alto generalmente. Pero esto se ve más claramente en un violin plot, que es otro de los plots que vieron en la clase. Y este violin plot que dice, listo, vamos a ver cómo queda con el violin plot.
y pues acá ya se ven los grosores, se ven dónde están concentrados los datos. Acá hay varias cositas, por ejemplo, está el split, que dice, listo, yo no quiero dos, yo quiero que me muestres directamente sus diferencias. Acá no se ve tan evidente como si hiciéramos un split true. Pues veamos que acá ya estamos viendo cada una de estas distribuciones de los puntos por cada una de las categorías de trabajo en cada uno de los niveles de experiencia, con cada salario. Eh, Esto es muy útil porque prácticamente estoy comparando distribuciones. Y uno dice, listo, perdí la información de los cuartiles que me daba el boxplot. Pues no, yo le puedo decir, mire, cuartil. Y ya me está diciendo dónde está ubicada la mediana en cada una de esas distribuciones y dónde está ubicado cada uno de esos cuartiles. Ahora, pues lo mismo, podemos poner estos mismos parámetros que cambiamos acá, del title, el xlabel y el glabel. Pues acá pues, no sería el X salario, sino nivel de experiencia. El Y ya sería el salario. Y acá sería distribución de salarios por nivel de experiencia. Y ahora tenemos un gráfico que perfectamente podríamos pues, tener en un reporte y pues con unas cuantas líneas de código, que no son muchas. Ahora, ¿para qué también son útiles los boxplot? Pues queremos calcular, queremos observar, perdón, de una data mucha más información. Por ejemplo, los boxplots de la, las medias, de las medianas, perdón, de los salarios por cada categoría, pues podríamos hacer un, voy a copiar esto porque esto es un poquito repetitivo. Podríamos hacer esto. Ay, no le estoy diciendo la data de dónde viene. Y pues acá lo mismo, tenemos un boxplot que nos permite ver por cada una de las categorías cómo se comporta el salario. Ahora no como en esta, solo comparando dos, solo viendo sus eh, funciones de distribución, sino pues viendo ya las de todas. Y lo mismo, acá estaban discriminadas por nivel de experiencia, aquí no. Y pues esto, igual que es un boxplot, puede ser un violin plot, la verdad, se suelen usar muy parecidos. Solo que esta no nos habla tanto como en una aquí más específica del nivel de experiencia. Vamos a ver esto en un boxplot, que es más sencillo de leer a simple vista, de un primer vistazo, perdón. Em, y vamos a hacerle cositas. Pues esto sí, pues uno alcanza a ver después de ver un ratico cuál es la mejor paga en mediano, que vendría a ser esta. Pero pues sería mucho más sencillo si lo ordenáramos. Entonces, pues vamos a hacer un eh, ordered categories para los salarios por media. El computador se me está trabando, qué pena con ustedes. ¿Y qué vienen a ser los salarios por media? Salarios mediana, perdón, es el del data frame. Vamos a agrupar según la categoría de trabajo, que es estos de acá que queremos ordenar.
Y acá viene el error que estaba teniendo ahorita al principio de la clase, y es, voy a seleccionar una columna numérica, que pues está haciendo esta columna numérica que tengo aquí abajo, y pues vamos a hallar la mediana. Y esa mediana la vamos a ordenar. Ahora, este salario es por mediana. Vamos a ver qué tiene. Pues es una lista. Es una lista, veamos que eh, ascendente. Por lo que entonces si quisiéramos que las categorías estén ordenadas, deberíamos decirle a este que pues me tome solo el índice, porque a mí no me importan estos valores. Yo le voy a pasar a este boxplot en qué orden están las categorías. Tómame el índice, es decir, el job category, y pues pásamelo a lista, porque pues así es que lo recibe el boxplot de Seaborn. Y este Seaborn boxplot, vamos a hacerle un order y pues las categorías ordenadas. ¿Para qué? Para que ya el boxplot no sean todos regados, sino pues ordenados por la mediana. Y yo, a un vistazo mucho más rápido, puedo ver cuáles son los que más ganan por su mediana y vean que están en orden ascendente. Entonces listo, eso sería pues la parte de boxplot. Lo mismo, o sea, les podemos cambiar a cada uno con el PLT, .title o .xlabel o .ylabel. Podríamos cambiar el, el título. Esto ya no lo voy a hacer completo, pues, es muy repetitivo. Pero podríamos poner, este es el salario en dólares por cada categoría de trabajo. Mira eso, salario en dólares por cada trabajo. Y pues lo mismo, ahí ya tocamos el título, pues eso es más que todo para recordar que seguimos trabajando sobre Matplotlib, solo que indirectamente. Ahora, los gráficos de línea son esos gráficos que pues, en PyPlot eran PLT, pues, line, pues, sí, line 2D, por ejemplo, nos genera una línea, como dice el nombre, 2D. Son esa serie de objetos que pues sí nos ofrece Matplotlib, pero que veamos que con un seaborn.lineplot podemos pasarle el workyear, el X, que sea el año de trabajo. Pongamos que queremos ver cómo se comporta el salario por cada año de trabajo, si ha subido, si ha bajado, cómo está la media salarial. Pero entonces eso, estamos hablando de la media salarial. Entonces tenemos que decirle que el Y es el salary USD y el estimator es la media. Y pues veamos que acá lo que estamos haciendo en resumidas cuentas es tráeme la, supongamos que alguien nos dice que queremos ver cómo va la media salarial a lo largo de los años, pues en una línea ya estamos generando el gráfico de la media salarial a lo largo de los años. Recordemos acá el parámetro data y si tiramos esto, pues bueno, nos dice que ha bajado, pero ojo, es porque estos los labels de la X no están ordenados. Entonces, pues tendríamos que coger estos años, ordenarlos, pasarlos como categóricos para poder tenerlo en la línea del tiempo que de verdad queremos que esté. Que es que vaya desde el 2020, luego al 2021, luego al 2022 y luego al 2023. Ahora, ¿eso cómo se hace? Pues eso se hace en este asType object, que lo encuentro.
pues deberíamos hacer esto mismo, de categorías ordenadas, pues ordered categories, pues acá sabemos que es 2020, 2021, y pues hacer esto mismo, pero no para experience level, sino para work year, y ahora sí esto nos lo debería dar así. Ahora sí tenemos un gráfico que nos muestra cómo está el salario a lo largo de los años. Y no solo eso, sino que vean que Seaborn también nos dice qué tan variante está. Entonces, listo, pues eso sería por la parte de las líneas. Los heatmaps es una función que nos brinda Seaborn para hacer mapas de calor que, como vimos en la clase de Matplotlib, hacerlos en Matplotlib toca todo a mano. No hay una función para hacer heatmaps en Matplotlib. Todo toca con una grilla de pues, distintos valores y con muchos gráficos, pues, con varios subplots, mientras que pues, en Seaborn, perdón, simplemente es, pues, definamos el pivot table que definimos la clase anterior y este pivot table que sea un div pivot table y tenemos ahora sí values, pues, vamos si queremos ver cómo se comportan el mismo heatmap que generamos la clase anterior, el salario a lo largo de cada compañía y según el nivel de experiencia. Entonces, un momentico que el computador se pegó. Ok, listo ya. Pues tenemos que nuestro índice sea el company size, que las columnas sean el nivel de experiencia. El computador está muy pegado desde que inicié la clase, muchachos, qué pena. Y el aggregation function, pues que sea la media. Y vamos a ver cómo quedó el pivot table. Entonces ahora tenemos, según el tamaño de la compañía, el nivel del cargo, de experiencia, perdón, pues cuál es la media de esos salarios. Ahora hagamos un heatmap con eso. ¿Cómo se hace un heatmap con eso? Pues sns.heatmap directamente. Y pues le pasamos el pivot table, que sería 10 pivot table, y ya nos lo genera. Ahora, si queremos que tenga los números, annotation true, y ya nos pone cada uno de los números, que seguramente por lo mismo que el computador está poniendo problema en este momento, no me los pone todos, pero a ustedes se los debería poner todos. Y en la clase anterior los puso. Entonces sí, pues esto pues les debería generar todas las anotaciones, cada uno de los números dentro del recuadro del que estamos hablando. Por ejemplo acá, los de nivel de entrada en una compañía de tamaño largo, pues es este 7.8 por 10 a la 4, pero pues para que no nos lo ponga así, ponemos el FMT, que es el tipo de dato, y que lo tenemos que no nos ponga notación científica. Entonces, listo, 78.435. Eso ya es un poquito más legible. Y pues, el último poder que tiene Seaborn y la última ventaja que nos da son los join plots y los pair plots. ¿Qué es un pair plot? Por ejemplo, queremos, pues, con base en cada una de las categorías, eh, ver cómo se comportan esas variables en la, pues, en la data que filtramos ahorita.
sns.perplot. ¿Perplot qué es? Pues un gráfico de pares de dos variables. Entonces la data es 10, pero el filter eh, queremos de tipo scatter, que pues es el scatterplot que tenía, que el mismo scatterplot que vimos en matplotlib, que sería el, ¿cómo se llama esto? Diagrama de puntos. Entonces, acá nos dice en cada una de estas variables numéricas cómo se comportan. Por ejemplo, salario contra salario simplemente nos tira un histograma de frecuencias, pero salario contra salario en dólares pues tiene esta varianza. ¿Esto por qué se da? Pues porque estamos viendo que el salario en dólares tiene una moneda distinta al salario de algunos de ellos. Esta linealidad tan fuerte se da porque muchos de los salarios están en dólares, entonces no varía. Pues, si todos los salarios estuvieran en dólares, pues esto daría una línea recta, siempre. En este dataset no es muy evidente para qué sirve el perplot. Es mucho mejor ver este perplot en otros datasets. En este no tenemos tantas variables numéricas, pero una de las variables numéricas, y esto lo podemos ver en la documentación. En un momento abro la documentación otra vez. Perplot sí, bueno. Y pues acá en la documentación nos ponen un ejemplo con un dataset de pingüinos que vamos a trabajar en la clase de análisis exploratorio, en el que vean cómo nos muestra por cada una de esas variables numéricas, vámonos simplemente con este, cómo se comportan esos puntos, qué relación tienen, y ahí se pueden ver ciertas relaciones muy claras. Por ejemplo, que el, el peso pues, corporal, la masa corporal, está muy relacionada con pues, con lo largo del flipper. La verdad no recuerdo qué traduce esto. Y veamos que también podemos distinguir por especies. Entonces esto hace que pues, veamos unas relaciones mucho más claras. Por ejemplo, que en esta especie, que sería el Genfu, eh, tenemos unas masas corporales y un flipper length mayor que en las de el Adelie. Entonces, este perplot lo vamos a utilizar en la clase de análisis exploratorio, en este dataset en el que estamos trabajando para estas clases. No se ve tan claramente su uso, pero pues eso lo vamos a repasar después en el análisis exploratorio, entonces por eso no se preocupen. Ahora, el join plot, lo mismo. En este dataset no se ve tan clara su utilidad, pero pues vamos a generar algunas variables aleatorias para ver su utilidad, porque pues este también es muy útil y ayuda a generar gráficos muy profesionales. En prandom, gamma, recuerden que lo que estamos haciendo acá es generar una variable aleatoria con numpy para guardar en esta variable x y que se comporte como una distribución gamma, que pues simplemente es una distribución, o sea, no le presten atención a a estos parámetros. Esto es una distribución de probabilidad, la pueden buscar en internet, que pues tenga de tamaño, listo, 10.000. Y scale tiene que ser un número. Y hagamos esto mismo para y. Y, pues que sea un NP random, pero normal, pues una distribución normal, que pues es la distribución más frecuente en las variables que trabajamos en estadística 1 y pues sí, en estadística. Esto es la localización, esto es la media y la varianza, pues por esto lo mismo, no se preocupen, estos son distribuciones. Este es simplemente generar una muestra sintética de datos para mostrar la funcionalidad de la librería y pues que tengan el mismo tamaño. Entonces, si vemos en cada uno, pues hagamos sns.isplot de x y pues nos muestra cómo se comporta una gama. Veamos el de y, nos muestra cómo se comporta una normal
Pero ¿y qué pasa si estas variables están correlacionadas? Si quisiéramos ver si están correlacionadas. Entonces podríamos hacer un join plot, sería sns.joinplot de, y acá definimos dos variables, x y y. ¿Y de qué tipo? Pues lo queremos de scatter. Ok, hay que decirle acá que este es el x y que el y es el y. Y listo. Ahora vemos que lo que hace el join plot es hacernos el gráfico que le digamos acá en el centro, pero mostrarnos individualmente cada una de las distribuciones. Esto es muy poderoso y eso también lo vamos a ver en la clase de análisis exploratorio, porque nos permite hallar correlaciones, nos permite hallar que hay variables que puede que no se estén relacionando tanto, pero que en una muestra, al dividirlas en una sola variable, en variables individuales, pues ya vemos comportamientos, que acá es algo que a simple vista, si no tuviéramos estas barras de los lados, no vamos a identificar. ¿Y qué pasa? Pues que hay gráficos mucho más apropiados para estos. Este diagrama de puntos ahí no se ve bien, pero si hiciéramos un X, pues ya vemos que los datos que sí se concentran acá, pero que los puntos no nos permitían ver que acá hay una densidad mucho mayor. Entonces, esta es como la ventaja del join plot. El join plot tiene ese poder de mostrarnos en data que no se ve evidente, que tienen distribuciones independientes, pues ver cómo tienen estas una distribución tan claramente separable. Y así podríamos encontrar unos comportamientos en las variables que no vamos a deducir a simple vista al ver el scatter plot. Y listo muchachos, no, pues eso sería todo por hoy. Qué pena con ustedes los errores del principio. El computador también estuvo poniendo problemas en la sesión. Y no, pues muchísimas gracias por su asistencia. Cualquier duda, listo, cualquier duda, recuerden que pueden pues preguntar en el grupo. Si algo no quedó muy claro, pues lo volvemos a explicar, eso es lo de menos. Y listo, ya muchachos, eso sería todo por hoy. Muchas gracias.